Bueno, como ha dicho la consejera, pues voy a hablar de matemáticas con M de mujer y alguien se puede preguntar qué tiene que ver la matemática con la igualdad y yo diría pues todo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues también lo ha adelantado la consejera en su discurso, que no sé si está por aquí la consejera, pero que me ha parecido muy oportuno y muy brillante. Como ha dicho la consejera, pues tiene que ver un poco con la brecha que se está... No es que se siga, ella ha dicho, la brecha en algunas profesiones que se sigue manteniendo, y lo que yo vengo a contar no es que la brecha en profesiones vinculadas con matemáticas siga existiendo, sino que ha aparecido ahora y se está abriendo. O sea, que tenemos un problema, pues porque evidentemente, como vamos a hablar, las matemáticas son una herramienta o son un conocimiento que nos va a permitir o que va a permitir a nuestros niños y a nuestras niñas acceder al mercado laboral en buenas condiciones, y si no conseguimos despertar esa curiosidad, de detectar esos talentos matemáticos, pues vamos a estar educando a nuestros niños y nuestras niñas en una posible exclusión laboral en el futuro. Y en esa exclusión laboral en el futuro las niñas llevan las de perder. Vamos a verlo con datos para que veáis que no... para que vean que no me lo estoy inventando, sino que son datos del Ministerio. Bueno, voy a empezar un poco presentándome, aunque ya me han presentado bastante bien. Yo soy profesora... Ay, esto va muy rápido, que es sensible. Y ahora voy para atrás. Un momento que me estoy haciendo spoiler a mí misma. Aquí. Bueno, vale. Que soy muy bruta y esto es muy sensible. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, yo soy matemática, ¿no? Estudié matemáticas en la universidad. En realidad yo estudié matemáticas en la universidad también un poco por lo de la cuestión laboral, porque cuando yo estaba en el instituto y estaba haciendo COU, que es el equivalente a lo que es ahora segundo de bachillerato, cuando yo estudiaba era COU, porque soy un poquito más mayor de lo que parezco, pues yo lo que quería estudiar todo el rato, o sea, siempre que toda mi carrera, o sea, durante toda mi etapa preuniversitaria, yo lo que quería estudiar desde que descubrí la filosofía era filosofía. No quería estudiar matemáticas, sí se me daban bien las matemáticas, sí que me encantaban las matemáticas desde mi primer contacto con ellas. No entiendo cómo no le pasa eso a todo el mundo, ¿no? No hay nada más chulo y más divertido que las matemáticas. Pero yo no quería ser matemática, yo quería estudiar filosofía, y mi profesor de filosofía, que era el culpable, entre comillas, de que yo quisiera estudiar filosofía, porque al fin y al cabo son nuestros profesores, sois vosotros los que nos vais moldeando a la plastilina esta tan bonita que tenéis en vuestras manos, que es nuestro futuro en forma de niños y niñas. Pues mi profesor de filosofía, el responsable de que yo quisiera estudiar filosofía, Antonio Hurtado, me dijo, como sabía que yo quería estudiar filosofía, en COU, ya al final, antes de la selectividad, que es lo que ahora es la EBAU, me dijo, ¿qué vas a hacer en la universidad? Y yo dije, filosofía. Y me dijo, pero si vas a estar en el paro, mujer, ¿por qué no estudias matemáticas, que te gustan mucho las matemáticas y tienes más trabajo? Y mi respuesta fue, sí, claro, me encantan las matemáticas y bailar. También me encanta bailar, no quiero ser ni bailarina ni matemática, quiero ser filósofa. Y bueno, él ya usó ahí el chantaje emocional y me dijo, bueno, como tus padres, mis padres estaban un poco tiesos, o sea, no teníamos mucho dinero y yo era la tercera de 6 hermanos, y dice, ¿por qué no estudias matemáticas, que te gustan mucho? Trabajas y luego ayudas a tus padres y estudias después filosofía. Y bueno, ese fue el mejor chantaje emocional que me han hecho en mi vida. Mis padres estuvieron absolutamente de acuerdo con él y bueno, me estaban invitando a estudiar una carrera que era que a mí me gustaba, que era matemáticas, que yo sabía que me gustaban, pero que yo no tenía ni idea, y supongo que le pasa a muchos estudiantes cuando entran en la carrera de matemáticas en el grado ahora, de lo inmenso y lo bello y lo maravilloso que son las matemáticas. Y difícil, que tampoco lo sabía, porque yo venía del instituto con mis purititos 10 y lo primero que hicieron es darme una curita de humildad para que se me bajaran los humos, pero bueno, es muy difícil, pero es preciosa. Es como un Everest, cuesta subirla, pero la vista desde arriba es maravillosa, aunque la subida es dificililla. Bueno, pues eso es lo que quería decir, o sea, que también estudié matemáticas y me alegro un montón por la cuestión laboral, por acceder a un mercado laboral que ya, cuando yo acabé en el instituto, que era el 88, 1988, del siglo pasado, ya se sabía que matemáticas era una carrera con mucho potencial, con mucha proyección laboral. Y luego, bueno, pues me hice investigadora porque me gustaron mucho las matemáticas en la carrera y dije,
me gustaría seguir estudiando matemáticas toda mi vida. Y alguien me dijo, pues es posible estar estudiando matemáticas toda tu vida y encima te pagan por ello, ¿no? Con lo cual me quedé en la universidad investigando, eran mejores tiempos que ahora, también lo digo, y ahora podría decir que un día me leí la ley de la ciencia, ahora no va ni para atrás ni para adelante, ahora, que un día me leí la ley de la ciencia y descubrí que había un artículo que me instaba o que me obligaba en algún sentido a hacer divulgación, y entonces decidí hacer divulgación, como estamos obligados todos los investigadores. Pero eso es mentira. O sea, yo no sabía que existía esta ley, bueno, sí sabía que existía la ley, perdón, pero no me la había leído esta parte, o si me la había leído no le había hecho mucha cuenta, porque vamos a decir tontería. Yo empecé a divulgar por mis hijos. ¿Vale? Allá por 2010, cuando Salvador y Ventura, mis hijos, tenían 6 y 8 años, pues empecé a hablar por primera vez en mi vida con gente que no sabía matemáticas. O sea, no, hablaba con gente que no sabía matemáticas. Mis padres no saben matemáticas, por ejemplo. La primera vez en mi vida que hablaba de matemáticas con gente que no sabía matemáticas, porque yo había sido profesora en la universidad, con lo cual mis alumnos siempre son estudiantes de ingeniería, son gente que sabe muchísimas matemáticas cuando yo los recibo. Es cierto que luego nos quejamos de ¡ay, qué mal poco nivel traen del instituto!, ¿no? Pero eso es una frase que nos ponen en el contrato a los profesores de universidad, que tenemos que decir. Pero aunque digamos eso, en realidad, si lo pensamos, un estudiante que ha hecho un bachillerato científico-tecnológico es una persona que sabe muchísimas matemáticas comparada con la media, ¿no? Y bueno, o sea, ese había sido mi contacto, y al hablar con niños, pues me di cuenta, con mis hijos, eran las primeras personas a las que yo intentaba explicarle algo de matemáticas. Yo no hablaba de matemáticas fuera de mi ámbito, no hacía divulgación de las matemáticas, no consumía divulgación de las matemáticas, porque yo cuando leía, pues, era más de leer, pues, no sé, a Almudena Grandes o a Eduardo Mendoza. Y era la primera vez que hacía este ejercicio, intentar explicarle matemáticas a mis hijos. Todo empezó con una camiseta con el número pi y con mi hijo Ventura, el pequeño, en el que está a la izquierda, que me preguntó, ¿ese dibujo que llevas en la camiseta qué es, mamá? ¿Una mesa o una portería de fútbol? Y yo dije, es un número. En realidad es falso, porque si lo pensáis es una letra, pero yo dije, es un número, se llama pi y es un número que está entre el 3 y el 4. Y él me dijo, eso es mentira, mamá. No hay números entre el 3 y el 4. Viene el 3 y después viene el 4. Tenía 6 años. Dije, en realidad hay infinitos números entre el 3 y el 4. Y ya saltó el mayor, Salvador, que tenía 8, y me dice, ¿qué significa infinito, mamá? Y ahí la liamos. Y fue cuando el padre se fue a pasear al perro, que es lo que hace cuando las cosas se ponen tensas. El padre también es matemático. Pobrecitos. Y salió y digo, ¿ya te vas? Dice, eres tú la que has decidido hablar de números irracionales con los niños. Bueno, pues fue ese día, ese Big Bang, el que dije, wow, ¿no? Fue como un punto de inflexión, ¿no? Con todas las matemáticas que sé, ¿no? No sé transmitirlas a alguien que no sabe matemáticas, a los niños. Cuando yo hablo de niños y niñas, hablo de gente de cualquier edad. Gente que no tiene conocimientos previos de matemática. Podían ser mis hijos, pero también me refiero a mis padres. Son gente que no tienen conocimiento de matemáticas porque no han tenido opción a la educación, o a gente que tienen 40 años y sí que han ido al cole y al instituto, pero no se acuerdan, ¿no? Gente que no tiene conocimientos previos. Y yo le decía, bueno, aquello fue el Big Bang, fue yo intentando ahí, decía, bueno, Ventura, es que pi es un número muy importante, es 3 y una mijita, 3 y un poquito más. Digo, además, si no conociéramos el número pi, no podríamos medir los círculos. Y él se queda así muy serio pensando, con el escepticismo ese tan bonito que tienen los niños, y dice, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y digo, bueno, no sé exactamente. Luego por la noche me dice, mamá, ¿me das pibecitos? Y digo, no sé dar pibecitos, Ventura. Y dice, 3 grandes y 1 chiquitito. Y digo, vale, y desde entonces nos damos pibecitos. Bueno, ahora menos porque está adolescente perdido, pero bueno, mi próximo libro se llama La adolescencia y su madre. Bueno, voy a seguir que me enrollo mucho. El caso es que yo empecé, como me di cuenta, tenía un blog personal en el que nunca había hablado de matemáticas, nunca. Mi blog personal hablaba de viajes, de cocina, de ficción, escribía cuentos, porque yo quería ser escritora, ya os digo, volviendo al principio.
Y bueno, pues una de las personas que leyó el blog donde yo contaba, digo, pues mi niño me ha preguntado por el número pi, el otro por el infinito, y me inventé unos cuentos para contárselo, porque no. Pues nada, voy rápido. Empezamos a escribir en 2010 o 2011, empezamos a escribir un blog con las ilustraciones. ¡Uy! Ahora me voy para atrás. ¡Ay! Con las ilustraciones, todas las ilustraciones que veáis muy bonitas, no son mías, son de Raquel García Oldemolins, que es una ilustradora de Barcelona, a la que conocí, pues eso, a través del blog. Yo empecé a escribir los cuentos empezaron a tener una cierta repercusión chiquitita, pero llegaron hasta Barcelona, es lo bueno de Internet, y ella me dijo, me gusta mucho eso que haces, porque no hacemos cuentos, o sea, tú te inventas los cuentos de mates, los cuentas y yo le pongo, los ilustro los personajes y bueno, ahí empezamos, ¿no? De forma totalmente altruista, claro. Ella dibujaba, yo escribía, hicimos los cuentos sobre el blog sobre Mate y sus Mateaventuras, que es, bueno, es un poco el principio de toda mi, podríamos decir, mi carrera divulgadora. Y como veis, bueno, estos son los personajes. Hay una protagonista que es Mati, que es la que sabe matemáticas, 2 niños y un perro. Y bueno, cuando le dije a Raquel, tienes que dibujar a Mati, Mati es una chica matemática, pues ella la dibujó pelirroja y con gafas de colores. Y digo, ¿se parece a mí? Y dice, bueno, es que no conozco más matemáticas, ¿no? Entonces, para ella el 100% de las matemáticas era pelirroja y con gafas de colores. Exactamente, yo era el 100% de las matemáticas. Lo cual nos viene también a decir muchas cosas que vamos a insistir, ¿no? Tengo un amigo que es físico, que cuando él dice, ¿eres físico? Dice, no, yo soy físico. La gente dice, como Sheldon Cooper, ¿no? Y otra te dice, bueno, yo soy médico. Y cuando digo que soy médico me dicen, como House, ¿no? Dice, yo, me da un coraje. Bueno, un coraje en Andalucía es, ¿aquí se dice me da un coraje? Me fastidia. Me da un coraje y digo, pues más coraje me da a mí. Cuando digo, yo soy matemática, dice, anda, mira, como que nadie sabe el nombre de una matemática ni de ficción y casi real. Bueno, pues el caso es que ella dibujó eso y bueno, los personajes, pues como pueden ver, se parecen un poco a la pinta que tenían Salvador y Ventura y ahí empezamos a andar. El perro no se parece nada, el perro mío es negro, pero bueno, que Raquel no lo conocía, ahí va. Y hicimos este blog de cuentos de matemáticas para niños y bueno, sobre todo, yo pensaba en familias que quisieran hacer como yo, compartir un rato de cuentos con los niños y de camino, de paso, aprender algo de matemáticas en contexto, porque yo también había descubierto con mis niños que cuando yo les contaba un cuento, independientemente no un cuento de matemáticas, pues ellos, por ejemplo, aprendían vocabulario y lo aprendían en contexto y en ese momento querían saber lo que significaba y cómo se usaba, ¿no? Pues si estábamos leyendo un cuento y decía, al llegar la aurora, pues Ventura o Salvador, no recuerdo, dice, ¿qué aurora? La abuela. Digo, no, la abuela Aurora no, la aurora. ¿Qué aurora? Una señora, no, la aurora. Y le explican lo que es la aurora, pues de esa manera, o geografía, si dice, había un sultán, la India, pues buscábamos en el Atlas, sí, yo sigo buscando en el Atlas porque soy una romántica, donde estaba la India y cosas así, pues de la misma forma que aparecían esos conceptos, ya fueran de vocabulario o geográficos, o incluso históricos y cuando son un poco más mayores, pues que las matemáticas aparecieran así, en contexto, cómo se usa y para qué. Y, vaya perra. Y bueno, pues empezaron, como ya han contado, a caernos muchos premios y tal. Y bueno, yo me volví loca porque para mi primera incursión en el mundo de la divulgación, digo, si es que a todo el mundo le encantan las matemáticas, esto es maravilloso, nos dan todos los premios porque a la gente le gustan las matemáticas. Y como decía, yo había escrito esto para familias, pero el retorno más importante fue de maestros y profesores. Entonces, maestros y profesores empezaron a contactar conmigo, mira lo que he hecho con tu entrada del blog, porque claro, yo sé un poquito de matemáticas, pero sé poco de lo que hacéis vosotros en el día a día, de preparar actividades, situaciones de aprendizaje y estas cosas que sabéis aprender. Vosotros tenéis mucha técnica y yo no tenía ninguna. Y ahí empieza la primera sorpresa desagradable de esta historia cuando me invitan a dar charlas en coles y en instituto. Pues de esta fase en la que, bueno, nos están dando todos los premios, yo seguía dando clases en mi universidad y lo que sigo haciendo básicamente ahora, pero empiezo a meterme en vuestras clases, ¿no? En los colegios de primaria y secundaria y descubrir, uy, es que tiene una sensibilidad entre la sensibilidad, ahora para atrás, bueno, todo lo spoiler del mundo, ¿vale?
descubrí esta frase de niños, pero bueno, sí la sabía que había gente que decía eso, pero el problema es que esto lo decían niños de 5 y 6, niños y niñas, ¿no? De 5 y 6 años, decían, a mí es que no me gustan las matemáticas. Y yo le decía, ¿tú qué sabes? Si tú no has estudiado matemáticas. Es como si yo digo, a mí es que no me gusta jugar al cricket. Pues yo qué sé, si es que nunca he jugado al cricket, igual soy una campeona de cricket el día que me ponga. No lo creo, pero bueno, no lo puedo afirmar. Esto ya me empezó a poner un poco nerviosa y dije, wow, ¿esto por qué está pasando? Y lo que me ponía más nerviosa todavía es esta frase que se escucha mucho, y es que a las niñas no les gustan las matemáticas. Y eso ya sí que es un problema. Los dos son un problema, los niños y las niñas. ¿Por qué? Pues porque necesitamos muchos matemáticos y muchas matemáticas, y porque cada vez más las profesiones que van a haber en el futuro, que algunas no sabemos cuáles son ni existen, posiblemente muchos niños pequeñitos y muchas niñas van a trabajar en profesiones que no sabemos todavía porque no existen, pero lo que sí está claro es que van a requerir siempre muchos conocimientos en matemáticas. A mí cuando alguien me dice, ay, es que la inteligencia artificial, los algoritmos, ¿no? Que hablan de los algoritmos como si fueran fantasmas, así, de mentores de Harry Potter. Los algoritmos son recetas de cocina, básicamente, pero las hace el ordenador. Los algoritmos, la inteligencia artificial, los robots no van a quitar el trabajo. Digo, relax. Ninguna inteligencia artificial, ningún robot te va a quitar tu trabajo. El que te va a quitar el trabajo es una persona que sabe matemáticas y sabe controlar una inteligencia artificial o un robot. O sea, no van a ser las máquinas, sino los que nos van a quitar el trabajo, a los que nos lo quiten, van a ser personas que tienen una única condición, que saben más matemáticas que nosotros. Y en el caso de digo que es, o sea, es lo que decía al principio, que puede provocar una exclusión laboral en nuestros niños, no acercarlos, no animarlos desde el principio a hacer matemáticas, a saber matemáticas, no hacer la carrera de matemáticas, por favor, no todo el mundo puede ser matemático, si no esto va a ser muy triste. Imaginaos que Rosalía fuera matemática. O Shakira, a lo mejor no, da igual. Evidentemente es una exclusión laboral, pero esto de que a las niñas no les gusten las matemáticas, todo eso está en el ambiente. O sea, a mí no me, lo siento, esto no es un teorema, es una opinión, pero viene del ambiente, del bombardeo continuo sobre las matemáticas. Pero el que a las niñas no les gusten las matemáticas, y yo pensaba que eso era una tontería, decía, anda ya, ¿cómo le van a gustar las matemáticas a las niñas? Yo soy una niña y soy matemática, me encantan las matemáticas. Pues sí que hay estudios, este es uno de ellos, del 2017, fue uno así de los primeros que yo consulté, donde efectivamente las niñas creen que no son buenas para las matemáticas. O sea, esto ya no es una opinión, es un estudio, y eso sí que es peligroso, y eso sí que abre la brecha de la brecha de género, porque los algoritmos, que son una cosa maravillosa, con una potencia maravillosa, una herramienta, la herramienta más poderosa que tenemos ahora mismo para salvar al mundo de muchos de los problemas, ahora vamos a hablar de eso, deben estar controlados, deben estar diseñados por todos, hombres, mujeres, de todas las etnias, de todas las, ¿cómo se dice?, de todas las ideologías, de todas las identidades sexuales, todo. Tienen que estar todos, porque si no, estamos otra vez en peligro de abrir la brecha. Si los algoritmos solo están controlados, o mayormente están controlados por hombres, pues evidentemente vamos a dar un paso atrás muy grande en igualdad. Y ya se está detectando. Ya se han detectado un montón de algoritmos que tienen sesgo. Sesgo, pues, por ejemplo, racista, y eso hay un documental en Netflix, que está, creo que es Netflix, esto no es publicidad, donde pues, sale una ingeniera, una jefaza de, no me acuerdo si era de Google o de una de estas grandes empresas, una jefaza que cuando ponen el sistema de identificación de caras para abrir las puertas dentro de la empresa, pues a ella le funciona a todo el mundo de los altos cargos menos a ella. A ella no le funciona. ¿Qué tiene ella? Que es negra. Y nadie se ha dado cuenta de que el reconocedor de caras no reconoce a personas que tienen la piel negra. Y es una jefaza. O sea, ya esto. Y luego ya en muchos países se está legislando porque el sesgo machista es muy fácil de colarlo en un algoritmo y hay que detectarlo, evidentemente. ¿Por qué tienen sesgo machista los algoritmos? Pues porque se alimentan de datos históricos y históricamente el mundo es muy machista. Entonces, el algoritmo va aprendiendo
a ser machista, a ser racista, a ser homófobo, todas esas joyitas ideológicas que hemos desarrollado los humanos durante mucho tiempo, las aprende el algoritmo. Y es muy importante que esté en la niña, muy importante. Yo supongo que lo conocen porque es un caso yo creo que muy conocido, que hasta 2012, hace 10 años, un poquito más, nadie sabía o no se sabía que el infarto de miocardio en las mujeres tiene unos síntomas diferentes de los hombres. Eso fue 2012. O sea, nadie lo sabía antes. ¿Y por qué se dieron cuenta en 2012? Pues fue una doctora que, empezando a mirar los resultados de recuperación tras el infarto de miocardio de hombres y mujeres, se dio cuenta que el porcentaje de hombres que sobrevivían al primer infarto era muy alto, mientras que el porcentaje de mujeres que sobrevivían al primer infarto de miocardio era muy bajo. Y ella se quedó así como, ¿por qué? Porque las mujeres son menos resilientes a un primer infarto de miocardio. Y le llamó muchísimo la atención porque no tenía sentido, ¿no?, con todo lo que ella sabía. Entonces se puso a investigar y a la conclusión a la que llegó, que eso está todo publicado, es que cuando esas mujeres que morían en su primer infarto de miocardio no estaban teniendo su primer infarto de miocardio, sino que ya eran el sexto, el séptimo, porque las primeras veces que fue al hospital con un infarto de miocardio nadie lo diagnosticó porque los síntomas no eran de infarto, porque eran síntomas de gastroenteritis, eran síntomas de ansiedad y nadie se dio cuenta de que incluso, es que no me acuerdo de los síntomas ni los quiero decir, a ver si vamos a salir todos aquí hoy para el hospital diciendo, pues a mí me duele la mandíbula. Es rigidez de la mandíbula, son unos síntomas que no son los mismos que la opresión en el pecho, el dolor en el brazo izquierdo. Nadie se había dedicado a ver cómo eran los síntomas del infarto de miocardio en mujer. ¿Porque los hombres son muy malos? No, porque no habían echado cuenta, como se dice por ahí abajo. Nadie había echado cuenta, nadie había tenido esa sensibilidad de ver que igual las mujeres tenían otros síntomas de miocardio. Pues eso es lo que va a pasar con los algoritmos. Si solo están hombres blancos, heterosexuales, protestantes, que básicamente son los que controlan casi todo el cotarro, pues no van a tener en cuenta, a lo mejor se les va a olvidar alguna sensibilidad de otros colectivos. ¿Porque son malos? No, no son malos, es que no se van a dar cuenta. Tengo un amigo que es parapléjico, él es parapléjico hace mucho tiempo, pero yo lo conozco hace 20 años. Yo antes de conocer a mi amigo Pepe no me fijaba si los edificios estaban adaptados o no. O sea, yo entraba en los edificios y ya está, entraba en los baños de los restaurantes y ya está, o en los autobuses. Nunca me paré a pensar, ay, esto no está adaptado. ¿Por qué? ¿Porque yo era muy mala? No, porque era una circunstancia que no era cercana. Ahora yo desde que conozco a mi amigo Pepe, en todos los sitios no puedo evitar pensar, está adaptado, puede entrar Pepe solo, porque tiene que poder entrar solo. Y de hecho ya en algunos edificios, el último en Madrid, yo pongo reclamaciones, digo, no se puede entrar bien solo con una silla de ruedas, y entonces me ven y dicen, ¿qué le importa? ¿No? Bueno, no me lo dicen porque si no la lío parda, pero soy muy barribajera, pero dirán, pues porque ahora soy muy buena y antes era muy mala, no, porque ahora sé que hay gente que va en silla de ruedas o tengo esa sensibilidad. Bueno, sigo, que no sé a qué hora tengo que acabar. ¿A qué hora acabo? ¿Que me he puesto a hablar? ¿A y media? A menos cuarto. Vale, bueno, pues voy a ir, que estoy en el principio de la charla, pero voy a ir más rapidito. Bueno, el caso que esto es una cosa que es cierta, que hacen estudio con los niños y las niñas, y bueno, lo primero, hay una cosa, los niños y las niñas tienen miedo a las matemáticas, esa ansiedad no es culpa de ellos, o sea, bueno, no vamos a hablar de culpable, que parece esto muy... No quiero ser moralista, la causa, ¿no?, pues no es la familia, sino simplemente pues está en el ambiente. Ellos escuchan que las matemáticas son difíciles, que las matemáticas dan miedo y van creando una ansiedad falsa, no, sino inducida por la sociedad, ¿no? De hecho, ahí se han hecho estudios ya muy sesudos con escáneres craneales donde se les pone a los chicos y a las chicas a hacer, se les escanea el cráneo, o sea, el cerebro, y se les dice, pues vamos a hacer ahora un reto de, pues no sé, de escribir un cuento, no pasa nada, le hacen distintos retos y si ahora vamos a hacer un reto de matemáticas y hacen ¡bing!
y empiezan a encenderse las áreas del cerebro correspondientes al miedo. Y eso es muy triste. O sea, que una actividad tan humana y tan bonita y tan, no sé, tan chula como son las matemáticas, lo que produzcan nuestros niños es miedo. O sea, son esas áreas las que se le enciende al niño o a la niña. Y lo que es todavía aún más llamativo es que cuando esos mismos niños y niñas que han encendido su zona o que han activado sus zonas de peligro en el cerebro empiezan a desarrollar la actividad baja. O sea, no es que le tengan miedo a las matemáticas, tienen miedo antes de las matemáticas, tienen miedo a la palabra matemáticas, no temen al contenido, temen a la clase de matemáticas, al reto de matemáticas. Y eso como sociedad no lo podemos permitir, porque el talento matemático es una de las riquezas más robustas que tiene un país. O sea, ahora mismo es de las más importantes y de las más robustas, porque ¿a qué hace falta para acabar con las tecnológicas? Lo hemos vivido, ¿no? Yo antes, cuando daba charlas en los institutos pre-AC, ¿no? Antes del coronavirus, pues yo le decía, bueno, que me decían, las matemáticas no sirven para nada, no sé cuánto. Y yo decía, ¿os imagináis, por ejemplo, que no pudiéramos ir al cine, a los conciertos, a un partido de baloncesto, a un partido de fútbol, a un museo? ¿Os imagináis que pasara eso? ¿Qué nos pasaría en nuestra vida? Nada. Nadie se va a morir porque no vaya a un museo, porque no lo necesitamos para vivir necesitamos agua y alimento, ¿no? No necesitamos ir al fútbol, no necesitamos ir a un concierto, no nos vamos a morir. Digo, ¿pero la vida sería tan triste? Pues es igual, es el no entrar en el museo de las matemáticas, el no conocer matemáticas, igual luego en tu labor profesional no la necesitas, pero no poder abrirle la puerta, no poder entrar en ese museo que es un museo virtual, ¿no? de conocer las matemáticas es perderse un espectáculo humano que es muy bonito. Ahora, desafortunadamente, después de la pandemia ya no tengo que hacerla. Ya todo el mundo sabe que nos pueden cerrar los museos, que nos pueden cerrar los eventos deportivos y tal, que no nos vamos a morir, porque, bueno, por eso, una otra cosa es el virus, que no nos vamos a morir porque nos quiten esos eventos, vamos a seguir viviendo siempre que haya agua. Y eso en Andalucía todavía no lo tenemos muy claro cuánto nos va a durar, pero bueno, es otro tema. Y comida, ¿vale? Y ahora, ¿recordáis? Yo digo, ¿recordáis lo triste que estábamos? Pues hay un museo que está cerrado para la gente que no sabe matemáticas. Y lo necesitamos, como digo, porque en la pandemia, que me derivo más que un polinomio, durante la pandemia, ¿han leído o han visto las noticias sobre las ayudas de la Administración del Gobierno a las tecnológicas? No, porque no las han necesitado. En medio de toda esa catástrofe que fue y que, bueno, todavía tenemos coletazos, que es esa crisis económica y humanitaria que ha sido la pandemia, las que han resistido han sido las tecnológicas. Ha caído todo, música, ropa, todo ha caído. Y las tecnológicas se han mantenido creando riqueza. O sea, que es una riqueza robusta, no es el turismo. Es una fuente que durante la pandemia desapareció. Ella ha seguido ahí. O sea, que necesitamos matemáticos también por riqueza. Voy, otra vez. Bueno, luego los spoilers. Fue ahí cuando yo empecé a dar esto, cuando me di cuenta que sí que es verdad, porque yo soy un poquito negacionista, no, yo creo que soy despista. Cuando me decían, no, es que a la niña le gustan las matemáticas, yo decía, es una tontería. Sí, en la carrera de matemáticas, cuando yo estudiaba matemáticas, había tantos chicos como chicas, y eso es absolutamente cierto, lo he comprobado ahora de vieja, o sea, de señora adulta interesante, que éramos el 50%. Yo solo tenía esa sensación. Pero es verdad que entonces yo me pongo a fijarme me pongo a mirar ese tema que no me he dado cuenta, y es que yo soy profesora en la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla, y digo, es verdad que en informática hay pocas chicas. ¿Por qué será? Entonces, si me preguntan los datos, esos son los datos de porcentaje de chicas en 3 titulaciones de mi escuela. ¿Vale? Eso no lo he preguntado este año. Cuando ya empecé a preguntar datos, digo, ¡wow! O sea, yo veía que apoya a pocas chicas, pero no sabía los porcentajes. Entonces, tenemos 3 titulaciones donde en ninguna de las 3 llegamos al 12%. Titulaciones de ingeniería informática, que es otra profesión que también tiene un mercado laboral amplio y cada vez más amplio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a las chicas
no les atrae ser ingenieras informáticas, cuando es una profesión que, igual que las matemáticas, tiene mucha proyección y que las necesitamos, porque necesitamos que estén ahí en los algoritmos, necesitamos que ellas también estén controlando y supervisando los algoritmos. Pero lo que les voy a enseñar, cuando digo esto, me dice siempre hay gente para todo, ¿no? Como decía aquel torero, alguna gente dice, bueno, porque a las niñas no les gusta la informática, ¿qué pasa? O sea, a la niña no le gusta la informática. Digo, espérate, que es que tenemos 4 grados de informática en mi escuela. El cuarto se llama Ingeniería de la Salud y tiene un 53% de chicas. Y es una ingeniería informática, como las otras, con sus matemáticas. De hecho, si me apuran, una matemática de más nivel en algunas asignaturas, porque tienen que trabajar con imagen médica. La imagen médica necesita matemáticas más avanzadas, física más avanzada, porque son ingenieras que van a estar en quirófano y tienen que trabajar, como digo, con mucha imagen médica. ¿Por qué? Porque a las niñas sí les gustan la ingeniería informática de salud y no las otras ingenierías informáticas. Pues no lo sé, esto es otra opinión, no solo mía, sino de mucha gente que estamos observando el fenómeno. Pues es una cuestión de educación y cultural, ¿no? A las chicas se nos educa para cuidar. Tenemos que ser o profesoras o ¿cómo se dice? O sanitarias, enfermeras, médicas, lo que sea, veterinarias, pero cuidadoras. Y alguien me dirá, pues es que hay un componente biológico. Y entonces yo ahora les voy a enseñar otra tabla. ¿Vale? Bueno, estos son los datos de mi escuela, de la escuela donde yo trabajo. Estos son los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que vienen desde, creo, 1985. Y, bueno, la línea verde son las chicas, las que está abajo, es que no se ven los colores, y la otra es los chicos. Y lo peor es que, aunque hay un pequeño remonte ahí, porque esto está hasta el 2019, otra vez ha pegado una pequeña bajada. O sea, hay muy pocas chicas en informática desde el 85, con algunos picos así puntuales, pero bueno, siempre muy, muy por debajo de los hombres. Y uno cuando ve estas gráficas, esto ya es a nivel estatal, a nivel del Estado, uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué a las chicas no les gustan las informáticas? Si uno se pone a pensar, la primera persona que hizo un algoritmo, la primera persona que se dio cuenta de que dando unas órdenes, unas reglas lógicas de matemática, un algoritmo, y a una máquina, la máquina podía trabajar sola sin tener que estar encima de ella haciendo las cuentas, fue una mujer, fue una matemática británica, Ada Lovelace. La primera persona que se dio cuenta de la existencia, de la posibilidad de darle orden a una máquina para que trabajara por su cuenta. Y luego, si en este artículo, que no van a poder leer, espero, si no tienen que ir a que lo vean los Vengadores, porque tienen algún superpoder. Esto es un artículo, creo que de 1963, 63 con el 664. No recuerdo, es que no se me dan muy bien los números, pero una cosa esta, de la revista Cosmopolitan, no es una revista de estas que ponen en el dentista o en la peluquería, ¿no? Y en ese artículo lo que viene a decir es, al principio del artículo dice, ya las chicas no tienen que ser solo secretarias, maestras o enfermeras, ahora pueden ser programadoras. Y entonces hablan de una nueva profesión para las mujeres, programadoras, en los años 60 del siglo pasado. ¿Qué ha pasado desde el 60, donde las primeras mujeres, bueno, no sé si han visto la película Figuras Ocultas, pero ahí se ve que las programadoras de la NASA eran eso, programadoras, eran las mujeres las que se encargaban de programar. Y de pronto, cuando la informática empieza a despuntar y a verse que no es que aquella máquina no es o sea, que aquel ordenador no es una máquina de escribir, sino que es una herramienta con un potencial que entonces no se imaginaban, pero que sí que parecía que era muy grande. Entonces, cuando ya no se trata de hacer cuentas de secretaria, cuando se trata de cambiar el mundo, de mejorar el mundo, es cuando las mujeres empiezan a desaparecer de las carreras de informática. Y si pensamos, y cuando digo esto, digo, bueno, es que hasta los 80, antes de los 60, le gustaba la mujer informática, y dice, pues ya no le gusta, ¿no? Y ahora la siguiente tabla es, ¿qué ha pasado con matemáticas? Esas son las gráficas también de matemáticas, del grado de matemáticas, de matriculados en los grados de matemáticas de toda España. La curva naranja son las mujeres. ¡Wow!
Wow, como efectivamente cuando yo estudiaba, que fue en 1989 cuando empecé la carrera, pues las mujeres estaban por encima de los hombres, muy poquillo, pero más del 50% de mujeres de estudiantes éramos mujeres. Alrededor del año 2001, 2002, por ahí, es cuando se ve esa montañita donde las mujeres están muy por encima del 50% y muy alejadas de los hombres. Y entonces ahí hay un cruce de líneas, las naranjas son las chicas, que se produce alrededor de 2006, más o menos, 2006, 2005, 2006, se produce lo que se llama la tijera y las chicas empiezan a desaparecer. Y esto llega hasta 2020, 2021, pero ya estamos rondando el 30% con las chicas. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos mutado en 20 años? ¿Qué ha pasado con matemáticas? ¿Qué está pasando con matemáticas? Eso es una brecha no solo en el grado, sino una brecha profesional y de control del mundo. ¿Os cuento lo que creemos que ha pasado? Que la profesión de matemáticas ya no se vincula a ser profesora. Cuando yo estudiaba el grado, yo quería ser profesora. Todos los que estudiaban conmigo querían ser profesores. Casi todos acabamos siendo profesores, algunos en una consultora, en St. John y esas cosas, algún banco, pero la mayoría somos actualmente profesores. Y es que esa era la salida que todo el mundo tenía en la cabeza cuando se matriculaba en matemáticas. Y ser profesoras es una profesión en algún sentido, de ayuda a la comunidad, ¿no? De aportar a la comunidad, no de ser líder ni nada de eso, sino de colaboración, ¿no? De apoyo a la comunidad. A partir de 2006 es cuando, bueno, mucho antes, pero ya en 2006 fue, por ejemplo, cuando empiezan a despuntar Facebook, Google y todas estas grandes tecnológicas empiezan a contratar en masa a matemáticos. Y casualmente esto es una correlación. Y yo como matemática sé que la correlación no implica causalidad, pero vaya, casualmente la causalidad es que ahí donde empiezan a despuntar las tecnológicas empieza a abrirse la brecha de matemáticas y a desaparecer poquito a poco las mujeres de la Facultad de Matemáticas. Nadie las ha echado, ¿eh? O sea, cualquiera puede optar a ser matemático o matemática. Simplemente ya no lo consideran, en algún sentido, todo esto, con todas las comillas del mundo, no lo consideran una profesión de mujer. De hecho, el problema que tenemos, con la matemática hay muchos problemas en este país, lo que pasa es que nadie me hace caso. Nadie de los que mandan, ¿no? Yo grito mucho, pero como se dice en mi pueblo, yo mando menos que un guardia civil en el Rocío, ¿no? Pero es un problema muy grave. O sea, porque yo ahora voy a los grados de matemática, a dar una charla y digo, ¿cuántos de aquí queréis ser profesores? Y levantan la mano 0 o ninguno. Y eso ya empieza a ser un problema, porque los matemáticos no quieren ser profesores, por supuesto, de secundaria, porque cualquier empresa le paga mucho más y encima no le tiene que aguantar a los adolescentes y sobre todo a los padres de los adolescentes, ni universitarios. ¿Por qué? Porque la universidad en este país no puede competir con la empresa. O sea, ¿qué futuro se le da a alguien que quiere ser investigador en matemáticas? Yo he tenido la suerte de ser vieja. O sea, a mí me ha venido muy bien ser vieja porque yo llegué cuando las vacas gordas, pero actualmente, ¿qué le ofreces tú a un estudiante de matemáticas para que se quede dando clases en la Facultad de Matemáticas? ¿Una vida precaria hasta los 40 años e insegura? Con lo cual tenemos un problema porque ya en todas las facultades, la mayoría de las facultades, casi todo el mundo, no voy a hablar en absolutos, no quiero pontificar, pero la mayoría de nuestros estudiantes ahora mismo en grado de matemáticas, ninguno quiere ser, ni ninguna de las pocas que nos quedan, quieren ser profesores ni profesoras. Eso ya es un problema, porque tenemos que seguir formando matemáticos, necesitamos profesores en las facultades de matemáticas y tenemos que seguir detectando y estimulando el talento matemático y necesitamos a matemáticos también en los institutos. ¿Vale? Eso es un problema, pero además el problema es que las tecnológicas se están nutriendo pues básicamente, bueno, en un gran porcentaje de trabajadores hombres.
¿Por qué? Porque es que no pueden hacer otra cosa. O sea, es que no es que las empresas tecnológicas, es que son muy machistas, que las habrá. Yo no voy a poner la mano por nadie, menos por una tecnológica, pero es que hay algunos que te dicen, es que no podemos cumplir el plan de igualdad, porque no nos llegan candidatas. Y si no llegan candidatas y no se contratan, esos algoritmos que nos controlan los bienes públicos y privados van a estar sesgados. O sea, necesitamos necesitamos como país que nuestros niños y niñas se acerquen a las matemáticas y necesitamos que nuestras niñas vean que las matemáticas son una salida profesional muy competitiva, eso sí, muy competitiva, muy bien remunerada y que sirve para cuidar al mundo. Yo antes, cuando daba mis charlas en los coles y demás, pues, bueno, usaba esta frase de este señor, Edward Frenkel, que me da mucho coraje que la haya dicho él, porque es fantástica, me gustaría haberla dicho yo, pero la ha dicho él. Esta frase tan cierta como contundente que dice, hay una pequeña élite que domina el mundo y lo hace porque sabe más matemáticas que tú. ¿Vale? Que es un poco el resumen de lo que os decía. Ninguna inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a nadie porque las inteligencias artificiales son algoritmos, ni ningún robot va a ser gente, te va a quitar el trabajo un humano, pero un humano que sabe más matemáticas que tú. Y bueno, como decía, cuando hacía estas charlas antes, yo decía, bueno, es que las matemáticas son para dominar al mundo, ¿no? Porque si pensamos en las personas que dominan el mundo, pues nos salen estos caretos, ¿no? Estas personas. Bueno, he cogido 4 al azar y creo que el de Twitter ya está, y ahora es Elon Musk, no me he dado cuenta. En cualquier caso, blancos, hombres blancos, no sé si heteros, posiblemente todos protestantes. O sea, es que no hay diversidad ni religiosa, que yo soy atea, pero que también soy muy respetuosa con eso. Claro que tiene que haber diversidad religiosa para atender a todas las sensibilidades. Entonces, esta era la que decía yo antes, la charla al principio, decía, es que el mundo lo controlan las matemáticas. O sea, ahora mismo dicen, es Putin. Bueno, lo que más miedo le tenemos a Rusia es al hackeo. O sea, porque a lo mejor no van a llegar aquí las tropas rusas, pero un hackeo de Rusia a cortarnos la electricidad sí puede llegar a Cantabria. Y si se acaba la electricidad, no hay electricidad en los hospitales, no hay electricidad, o sea, no hay alimentos congelados. A lo mejor sí que sirven las matemáticas para controlar el mundo. Ellos son los controladores del mundo, bueno, ellos son gente como ellos. Y hay una cosa que me apasiona de todo esto, que lo han conseguido, ellos son los que dominan el mundo, ellos, bueno, estos son un ejemplo de fotos, ¿no? Pero pueden ser similares. Y una cosa que sí me apasiona de todo esto, con perdón, me apasiona entre comillas, es que ¿cómo han llegado a ser los dueños del mundo? ¿Cómo han controlado el mundo? ¿Han usado bombas? ¿Terroristas que se autoinmolan? ¿Urnas? ¿Los hemos votado? ¿No? Nos han invadido o nos han colonizado. ¿Cómo? Porque saben muchas matemáticas. No ellos, que también, por lo menos Larry Page y Sergey Brin, los creadores de Google, saben unas hartas de matemáticas, no sé el resto. Amazon también tiene que saber un montón de matemáticas, porque si lo pensamos, todo se basa, la potencia de esta gente se basa en buenos algoritmos matemáticos, porque pensad en Amazon. O sea, ¿cómo lo hace Amazon? Yo no conozco el algoritmo de Amazon, el de Google más o menos, ¿no? Se explica en clase el algoritmo de Google, que es una obra de arte digna de estar, en mi opinión, en un museo. No sé cómo se pone en un museo el algoritmo de Google, pero es una cosa que es maravillosa, es una obra de arte. Tú pones un criterio de búsqueda en cualquier parte del mundo y entre los miles de millones de páginas, que ese es el orden de magnitud que maneja Google, pues yo pongo, pues no sé, CEP de Santander, me voy a Tokio, ¿no? Para que no me reconozca la IP, porque bueno, porque me gusta Tokio. Pongo CEP de Santander y entre los miles de millones de páginas, instantáneamente, en menos de un segundo, aparecen las páginas que tienen la palabra CEP de Santander en menos de un segundo, porque además te lo dice, no sé cuántos miles de resultados encontrados en 0,32 segundos. No sé si os habéis fijado en esa leyenda que aparece en Google. Échale todo ahí, ¿eh? O sea, entre miles de millones de páginas, buscar las que solo tienen, las que tienen el criterio CEP Santander es tela. Pero es que el algoritmo, le da tiempo a ordenarlas por el camino. O sea, la primera es la página oficial y van ordenando. O sea, es una obra de arte hecha con matemáticas, además con unas matemáticas muy simples, bueno, muy simples a nivel universitario,
y que ellos han hecho, o sea, que vamos a darle su mérito. Estoy hablando del algoritmo, no de la empresa. Y lo de Amazon, no sé cómo lo hace, pero evidentemente no os recomiendo comprar en Amazon, sino hacer comercio de proximidad por vosotros, porque además si vuestros tenderos se hacen ricos, pues pagan más impuestos y entonces todo revierte en Santander. Y dicho esto, ¿cómo lo hace Amazon? Porque yo sí que compro en Amazon alguna vez y entonces en la pandemia a mí se me estropeó el adaptador de mi ordenador, que es un cablecito así, y entonces Amazon, el confinamiento. Y te lo vende una tienda de Alemania. Pues vale, de Alemania, había yo ni nada, ¿no? Entonces haces pagar y al día siguiente por la tarde, en la puerta de mi casa en Gelbes, un pueblo de Sevilla muy bonito, había un señor con el cable. O sea, ¿qué maquinaria se ha puesto en marcha de gestión? O sea, ¿qué logística se ha puesto en marcha para que yo pida un cable en Alemania desde Gelbes el día siguiente y un señor en la puerta? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues con muchas matemáticas. Y así es como han dominado el mundo, con matemáticas. Bueno, pues viendo que este discurso estaba vaciando la facultad, no, es broma. Cuando ya empezamos a ver todo esto de que las chicas estaban desaparecidas, bueno, de informática llevan tiempo desaparecida, pero de matemáticas, pues, digo, bueno, ¿y por qué? Ay, otra vez con los spoilers. ¿Por qué no les enseñamos a las chicas, bueno, que las matemáticas, aparte de para dominar el mundo, para controlar el mundo, para hacerte asquerosamente rico y poderoso, también son una forma de ayudar al mundo, de salvar al mundo? Sí es cierto, y no lo sé, de verdad que no lo sé, no es. Sí es cierto que tenemos un factor biológico que nos empuja a ser cuidadoras. Bueno, vamos a cuidar el mundo, vamos a salvar el mundo, vamos a ser superheroínas. Y cuando hablaban hace, creo que, no me acuerdo, hace 2 veranos, decían que en la LOE aparecía dar matemática con perspectiva de género, pues siempre, pues si estáis en las redes, pues ya sabéis que siempre salta el necio o los necios o las necias, diciendo, ¡ay, la matemática en folio rosa! Y muy gracioso. Hay mucho gracioso en las redes, en general. En las matemáticas, ahora, en vez de los catetos, se van a llamar las catetas de Pitágoras. Y tú te aguantas, ¿no? Para que no te cierren la cuenta y no te llame la fiscalía. ¿Qué es darle perspectiva de género a las matemáticas? Pues, entre otras cosas, eso, darse cuenta de que de ir motivando, mostrando que las matemáticas son las que van a salvar el mundo. Y ahora voy a hacer un recorrido rápido para no enrollarme. Como yo en mis charlas hablo mucho de teoría de grafos, eso otro día vengo, porque creo, dentro de reivindicar la importancia de la matemática, pues reivindico la teoría de grafos como herramienta para detectar y estimular el talento matemático desde muy chiquitillos, por eso, para traerlo las matemáticas a ellos y a ellas. Pues cuando hablo de, digo, ¿para qué sirven los grafos? ¿No? Bueno, evidentemente no les pongo artículos de investigación porque son niños, pero sí que, ¿para qué sirven los grafos? Bueno, pues los grafos en particular y las matemáticas en general sirven... Uy, perdón. Muy buena con el mando no soy, ¿eh? Bueno, en neurociencia voy para adelante, porque si no, en psiquiatría, por supuesto, bueno, grafos son objetos matemáticos que solemos representar con puntos y rayas, aunque son, bueno, es una cosa un poquito más abstracta, pero que pintamos con puntos y rayas, pues pueden ayudar en psiquiatría, pueden ayudar en biología, que es una carrera que, bueno, que le gusta mucho en general a las chicas, las pruebas están en sus datos de matriculación, en química, que es otra de las titulaciones que también es más, donde hay más mujeres que hombres, y que, bueno, y que tengo un lío con el mando, bueno, ya no sé ni para dónde voy. Bueno, a ver, bueno, quiero lo que ven, eso, íbamos en química, de hecho, en matemáticas, al número de, en teoría de grafos, al número de rayitas, ¿no?, que salen de cada vértice, se le llama grado, o valencia, ¿no?, que es un poco heredado de la propia química, o sea que sí que está muy vinculada en criminología, en derecho y política, en lingüística, en arqueología, o sea, pueden encontrar grafos, estos son grafos porque lo hago con grafos, ¿no? En casi cualquier rama del saber están las matemáticas, ¿vale? Y cada vez más, cada vez se necesitan más matemáticas en cada rama del saber. En cualquier rama del saber, cualquier profesión que te quieras dedicar, cada vez hacen falta saber más matemáticas. O sea, que no es que quieran que seamos matemáticos, no es que necesitemos que todos sean matemáticos y matemáticas, sino que sepan matemáticas. Y ahora hablaba aquí
y cada vez más en toda la rama de saber, se hace necesario, y espero que nosotros no tardemos mucho en ponerlo, la filosofía, volviendo al principio de mi charla. O sea, ya hay universidades privadas que, como siempre, nos llevan la delantera a la pública. ¿Será que no? Bueno. En otros países y en algunas universidades, todas las carreras, todas tienen una asignatura de filosofía. Eso incluye física, eso incluye matemáticas, eso incluye biomedicina. ¿Por qué? Porque el poder de las matemáticas se nos ha ido un poquito de las manos. O sea, quiero decir, las matemáticas han cambiado el mundo, la biomedicina ha cambiado el mundo, ahora podemos hacer edición genética, la física tiene una potencia para cambiar el mundo con toda la computación cuántica, por poner un ejemplo. Pues sería conveniente y sería justo y necesario que esos profesionales también tuvieran conocimientos de ética y filosofía. Y aquí ya vuelvo a reivindicar mi pasión, que es la filosofía, porque son gente que van a manejar herramientas muy poderosas, ¿no? Pues ya digo, pues datos, en el caso de matemáticas o informática, o pues eso, edición genética, todas esas herramientas, tanto los datos como la edición genética, todas las herramientas científicas que se están desarrollando además de una forma que a mí me da la impresión que nos la van contando poco a poco de la inteligencia artificial para que no nos asustemos, ¿eh? Yo creo que tiene que haber todavía más desarrollado, pero también necesitan que nosotros la vayamos recibiendo con tranquilidad y sin miedo, ¿no? Todas esas herramientas han hecho un mundo nuevo. El mundo que estamos conociendo, no es el mundo del siglo XX. Entonces, en este mundo nuevo, como al principio de los tiempos, necesitamos volvernos a sentar en plan griegos y volver a pensar qué hacemos con toda esta potencia que tenemos. Bueno, pues... ¡Ay, por Dios! Bueno, voy a... de verdad. Bueno, aparte de los grafos, otra de las cosas que les cuento yo a la niña, digo, bueno, es que las matemáticas van a salvar el mundo, porque ahora mismo uno de los problemas de salud, yo creo que el más, aparte del cáncer, que es nuestro gran problema de salud, es así que es una pandemia muy chunga, bueno, también la de COVID, no le vamos a quitar mérito al COVID, pero aparte del cáncer, uno de los problemas de salud más grandes que tiene la humanidad es la resistencia a antibióticos. Cada vez hay más bacterias resistentes a antibióticos y eso es muy peligroso. ¿Vale? Es muy, muy peligroso porque si tú te pillas una bacteria que resiste a todos los antibióticos, acabarás con una inflamación generalizada y morirás por una caída simple o por cualquier cosa. ¿Qué pasa? Pues que estamos vertiendo antibióticos al medio ambiente donde están las bacterias y tienen tiempo de aprender a luchar contra ellos, a ser resistentes, ¿no? De hecho, el último informe que se hizo aquí en nuestro país sobre el contenido de antibióticos en los ríos es bastante preocupante. ¿Vale? Los ríos españoles tienen mucho porcentaje de antibióticos, sobre todo vinculados a las macrogranjas. Entonces, esos antibióticos llegan al río, al agua, las bacterias aprenden a vivir con ellos y luego tú te pillas la bacteria y no hay antibiótico que lo resista. Eso es muy peligroso. ¿Cómo se están combatiendo la resistencia a antibióticos? Desde todos los frentes, porque es el problema de salud, quitando, digo, el cáncer, posiblemente el problema de salud más grave que tiene la humanidad ahora mismo. La resistencia a antibióticos, bueno, ya ha muerto mucha gente en España y en el mundo, muere mucha gente por coger una bacteria resistente. Como digo, pues de muchos frentes, uno es de la inteligencia artificial. Pues igual que, ¿por qué? Porque si una inteligencia artificial es capaz de ganarte al ajedrez o cualquier juego de estrategia, porque es capaz de analizar un montón, bueno, algo así, pero es una máquina, es capaz de analizar millones de posibles jugadas por segundo, pues una inteligencia artificial, por muy rápido que mute lo estoy contando así un poco, por muy rápido que mute la bacteria, más rápido eres capaz de encontrar un antibiótico que acabe con ella. O sea, las máquinas pueden ganarnos al ajedrez a nosotros y pueden ganar la partida a las bacterias, cambio climático, veáis, o robots. Bueno, tengo un follón. A ver, voy a ir despacito. Los robots que, bueno, no es ni robot, ¿vale? Robots de estimulación de niños en un trastorno de espectro autista profundo. Estos hacen magia, no es magia. Se llama ciencia, tecnología e inteligencia artificial y, bueno, estos son dos prototipos. Hay muchos que consiguen que niños que están en la parte más profunda del trastorno del espectro autista miren a sus padres, les sonrían, gesticulan. ¿Vale? Y bueno, esto no es salvar el mundo, esto es salvar a un niño. Bueno, pues que el mundo también se salva familia a familia, ¿no? O sea, hay un montón de matemáticas. O sea, la idea es, se puede salvar al mundo y curar a mucha gente, salvar a mucha gente desde tu despacho, sin necesidad de ver a pacientes
¿no? Una de las personas que nos ha salvado la vida y la persona que es responsable de que estemos, una de las personas que es responsable de que hoy estemos aquí todos sin mascarilla es Katalin Karikó, que fue la que desarrolló el método de ARN mensajero. Y ella ha salvado millones y millones de vidas. Nunca ha tocado a un paciente. O sea, nunca ha estado en contacto con un paciente. O sea, que se puede salvar al mundo sin necesidad de estar con ellos. Bueno, voy a ir porque tengo que terminar. Si lo consigo. ¿No? Además, ahora me he alejado. Voy para acá. Ahí. Así que, volviendo al principio, necesitamos referentes femeninos para las niñas. Esa es una forma, digamos, no de convencerlas, porque no se trata de convencerlas, sino de animarlas a que se acerquen a las matemáticas, primero porque van a tener más trabajo seguro, porque en el futuro cada vez vamos a necesitar más conocimientos matemáticos. Actualmente, según el último informe de la Red Estratégica de Matemáticas, el 10% del Producto Interior Bruto de este país, que vamos siempre un poco a la cola respecto a los de la... Bueno, ahora no vamos a la cola, ahora estamos sacando pecho. Pero en este país, el 10% del Producto Interior Bruto ya lo generan profesiones que vienen directamente vinculadas a las matemáticas. El 6% del trabajo en este país ya es para personas con altos conocimientos de matemáticas y esos porcentajes van a subir. Luego necesitamos que niños y niñas accedan a esto, necesitamos que las niñas vean que las matemáticas no son solo para ser superpoderosas, que a lo mejor quieren ser superpoderosas, también tienen derecho a las chiquillas, incluso los niños también, ¿no? Porque hay niños que quieren dedicarse a cuidados, pero no se dedican porque es una cosa de chicas. O sea, hay que ver la brecha para los dos lados. O sea, no hay niños, hay muy pocos estudiantes de enfermería y a lo mejor algunos están cohibidos porque es una cosa de chicas. No es una cosa de chicas cuidar al mundo. Es una cosa de chicos y chicas y se puede hacer con matemáticas. Pero en el caso de las niñas se necesitan referentes femeninos. Bueno, voy a ir aquí para atrás. En la Universidad de Sevilla, hace 4 o 5 años, de hecho aquí tenéis una similar, que es Ciencias de Mujer, que es una maravilla. Hicimos esta obra de teatro una obra de teatro, todas somos investigadoras, yo soy Rosalind Franklin, la de la bata blanca. Bueno, yo no soy Rosalind Franklin, interpreto a Rosalind Franklin. Hicimos una obra de teatro para animar para contarle a las chicas, ¿no? Sobre todo para despertar vocaciones en chicos y en chicas, o sea, para inspirar con mujeres científicas. Y antes de ir a la obra de teatro, que la hacemos en la Universidad de Sevilla, en un salón de actos, entonces lo que hacemos para no tener que hacer una gira, porque somos 6, nosotras 5 y el director, para no tener que ir haciendo una gira, lo que hacemos es traemos los coles, ¿no? A la universidad, a los institutos a la universidad. Y es una cosa, esto es absolutamente cierto, que, bueno, claro, que antes de que vayan a vernos, así tomamos unas vestidas de científicas del pasado, bueno, somos Hipatia de izquierda a derecha, Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr. Pues antes de que nos vayan a ver, nosotros le mandamos una unidad didáctica que tenemos preparada para que conozcan la vida de estas 5 científicas, porque luego nos van a conocer a nosotras. Nosotras no tienen que estudiar nuestras vidas, luego salimos nosotras ya vestidas de Isabel Fernández, María Carmen Romero, de Adela Muñoz, María José Jiménez y Clara Grima, y contamos cómo es la vida de una científica en la actualidad. Para el caso que la actividad, como decía, la unidad didáctica esta que le pedimos que preparen antes de ir al teatro, porque no van a un espectáculo, no van a una actividad, pues tienen que hacer un trabajo sobre ellas y sobre las del pasado. Y entonces, una de mis sobrinas, María, estaba preparando su trabajo porque era su cole, iba a ir a vernos a la universidad, y cuando terminó su trabajo, su mural allí con las 5 del pasado, se quedó mirándola muy seria y le dijo a su madre: mamá, ¿te das cuenta de que la única científica viva que queda es la tita Clary, que soy yo? Y esa frase, que es muy simpática, dije, bueno, no pasa nada, me hizo mucha gracia, digo, no pasa nada porque va a conocer a 5, ¿no? Cuando vaya, pero digo, es verdad, es que siempre ponemos referentes muertos. O sea, Marie Curie es, por ejemplo, por poner una de ellas, bueno, por poner la más impresionante, porque eso no cabe duda, no era matemática, pero no ha habido nadie como Marie Curie, ni hombres ni mujeres, ¿no? O sea, Marie Curie es una cosa brutal, está muy bien, pero no puede, o sea, igual no es un referente, ¿no? Porque si tú no eres Marie Curie, ¿yo cómo me voy a dedicar a eso, no? O sea, hay que mostrar que los científicos somos gente normalita, no muy lista, pero que si nos juntamos hacemos cosas guay. Bueno, pues esto es un proyecto de la Universidad de Sevilla y... ¡Uy, por favor!
Y tenemos los cómics, lo digo por si os interesan para los colegios, se pueden descargar de forma gratuita. Se ponen científicas pasado, presente y futuro, Universidad de Sevilla. Pueden acceder a los cómics, son preciosos, están dibujados también por Raquel García de Molín. Lo tienen en francés, digo, en castellano y en inglés, o sea que le puede servir como actividad transversal también para la clase de inglés. Y es una historieta, solo se habla de la vida de las científicas del pasado. Y como digo, ponen eso y además no queremos vuestro correo, no queremos nada. O sea, vas, pincha y lo descargas, no hay registro para datos, es total, lo ha pagado toda la Universidad de Sevilla. Y en la primera parte del cómic, pues se cuenta como, igual que en la obra de teatro, se habla de estas 5 científicas del pasado y en la segunda parte del cómic y en la segunda parte del teatro, pues también hablamos de lo que hacemos cada una de nosotros en la actualidad. Voy a ir, creo que tengo que terminar y entonces voy a pasar al final porque me he enrollado mucho. Y voy a tratar de convenceros, mi último argumento es un argumento de teoría de grafos, ¡oh, sorpresa!, que para ver la importancia de los referentes. Entonces, esto es un grafo, puntos y rayas, que está sacado de un artículo de investigación de 2016 de Christina Lerman y otros investigadores, donde le ponían nombre a un efecto que todos conocen, todos conocemos. Ellos le llaman The Majority Illusion, lo hemos traducido por el espejismo de la mayoría y que vamos a explicar, ¿vale? En pocas palabras, el espejismo de la mayoría es el efecto que sentimos, el fenómeno que hace que pensemos que lo que pensamos nosotros y nuestros amigos es lo que piensa la mayoría, ¿vale? Eso todo lo hemos experimentado cuando vamos a votar, ¿no? Tú vas a votar, votas y sales muy contenta, hombre, porque va a ganar el que tú has votado, ¿no? Y luego viene el disgusto. Luego viene la noche electoral y dices tú, ¿pero quién ha votado a esa gente? Si yo no conozco a nadie que no haya votado a esa gente. Bueno, tú no los conoces. Eso es el espejismo de la mayoría. Creer, claro, tú cuando vas a votar, tú y tus colegas normalmente, siempre se tiene un amigo ahí un poquito disidente, ¿no? Pero normalmente somos todos de la misma ideología, entonces te crees que lo que vamos a hacer nosotros representa a la mayoría y luego te lleva el disgusto, ¿vale? Ese es el espejismo de la mayoría. Ahora vamos a verlo con un grafo, como se explica. Ellos explican en su artículo que todas las redes sociales se puede dar el espejismo de la mayoría. Bueno, pues ahí lo cuento rápido, son 14 puntos, los he contado, y las líneas que los unen, o sea, 14 puntos que representan a 14 individuos. Es un grafo chiquitito, porque claro, si ponemos un grafo grande, pues no se ven las líneas, ¿vale? Y, bueno, este grafo es de ellos, yo no pero me parece brillante con este grafo, ese ejemplo de Christina Lerman y sus investigadores. Tenemos 14 individuos y las líneas indican quién es amigo de quién, ¿sí? Entonces, hay 3 personas ahí, 3 individuos, que piensan algo, pues no sé, vamos a poner algo, que los que están iluminados en violeta, yo que sé, que piensan que la Tierra, por no poner nada muy conflictivo, que es muy temprano todavía, que la Tierra es plana. ¿Vale? Hay gente para todo, ya lo dijo el torero. Bueno, si nosotros como observadores externos, y eso es la parte importante de esta historia, si nosotros como observadores externos nos preguntan qué piensa la mayoría, diremos que la Tierra es esférica, ¿vale? Porque 11 personas de 14 piensan que la Tierra es esférica. Está clarísimo. Si esos fueron sus votos, nosotros desde lejos sabríamos que mañana va a ganar la Tierra esférica, ¿sí? Y ese es el factor interesante, es que nosotros no estamos en la burbuja. Hay que ver qué piensan los que están en la burbuja, qué perciben los que están en la burbuja. ¿Vale? En la burbuja estamos todos, cada uno en la nuestra. De hecho, estamos en la intersección de varias burbujas sociales, depende de nuestros entornos. ¿Vale? ¿Está claro que mañana va a ganar blanco? ¿Sí? Está claro que lo que piensa la mayoría de esa población es que la Tierra es esférica porque alguna vez, yo que sé, han cogido un libro de ciencias, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver qué perciben ellos en la burbuja. Ellos somos nosotros también en nuestras burbujas. Entonces vamos ahí, si lo consigo con el mando, me voy a fijar en este individuo que se ha iluminado en rojo y lo voy a ir contar rapidito, pero créanme que no les miento. Tiene 3 amigos, 2 de ellos piensan que la Tierra es plana. ¿Qué percibe este señor? Pues que 2 de 3 piensan que la Tierra es plana. O sea, 2 de 3
Es un 66% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. Un individuo en un grupo de 14 viene a representar aproximadamente, esto está redondeado, un 7% de la población. Hay un 7% de la población que percibe que el 66% de su pueblo, de su red social, de su club de petanca, piensa que la Tierra es plana. O sea, piensa, ¿quién va a ganar mañana? Los morados. Lo de la Tierra es plana. Eso es lo que percibe y es mentira. ¿Vale? Tú le puedes decir, no, hombre, ¿no lo ves? No, no lo ves. Y tú tampoco lo verías. ¿Vale? Lo digo porque esto también es una llamada a la empatía, ¿no? Que cuando, yo qué sé, sale Trump elegido en Estados Unidos, pues es muy fácil decir, ¡ay, los estadounidenses que son imbéciles! No, ¿no lo ven? Pues a lo mejor no lo ven. Se trata de que no lo vean. ¿Vale? No son más imbéciles que nosotros. Aquí imbéciles somos todos lo mismo. O sea, o somos todos imbéciles o no lo somos. Lo que importa en nuestras decisiones son las percepciones. ¿Vale? Bueno, pues esto también es una llamada a la empatía, como decía. Vamos a seguir iluminando individuos. Estos dos, pues por ejemplo, si ven el de abajo, que es el más fácil, tiene dos amigos, uno morado y uno blanco, es decir, hay un 14% que son dos elementos, con lo bien que iba, de la población que percibe que el 50% de sus amigos creen que la Tierra es plana o que presienten que mañana en los resultados electorales será 50 y 50, y es falso, es absolutamente falso. O sea, la mitad no piensa que la Tierra es plana. Y tú le puedes decir, argumentar, no sé qué, no sé cuánto, no lo ve. Y tú tampoco lo ves. O sea, nosotros vemos lo que pasa en otras burbujas desde fuera, pero en la nuestra somos incapaces de verlos. Voy a seguir. Para terminar, aquí hay 3 individuos que, pues, por ejemplo, el de arriba, el rojo de arriba, tiene 4 amigos, 3 de ellos son morados. O sea, hay 3 individuos que, bueno, representaron aproximadamente un 21% de esa población. Lo que percibe es que 3 de 4, o sea, el 75% de su pueblo, o de lo que sea, piensa que la Tierra es plana. ¿Vale? O sea, eso es lo que percibe y no puede percibir otra cosa en su burbuja. Nosotros tampoco, repito, todos estamos en burbuja. Entonces tú al principio dices, qué tontos, la Tierra es plana. Y entonces empiezas a discutir, decir, no, hombre, mira, te he enseñado un dibujo de una foto de tal, de la NASA y tal. Pero es que es el 75%, es que estar todo el rato luchando contra un 75% de gente que piensa lo mismo, llega un momento que a los jóvenes y a los menos jóvenes nos cansa. Entonces llega un momento que en el grupo al principio en el grupo de WhatsApp decimos, hombre, no, que la Tierra no es plana, no, o hombre, no, que es falso que te metan un microchip en las vacunas. Que esto me hace mucha gracia. No te vacunes que te van a poner un microchip que te controla. Y te lo dicen en un WhatsApp. Campeón. Desde que te instalaste WhatsApp, estás controlado. Cariño mío, corazón. Bueno, pues tú dices, no, hombre, eso de microchip es una chorrada, no sé qué, no sé cuánto. Llega un momento que ya te cansas y te callas. Y puede llegar un momento, y ese es el momento peligroso, que dudes. Y puede llegar el momento todavía más peligroso que cambies de opinión. ¿Vale? Entonces eso explica, por ejemplo, muchas burradas que estamos viendo a nivel europeo, con el avance de la ultraderecha y cosas que decimos, pero no se acuerdan de lo que pasó en el siglo XX, pues a lo mejor no se acuerdan porque están muy bien bombardeados y muy bien colocados. Bueno, voy a terminar porque me tengo que ir. Nos quedan unos individuos que no hemos señalado, que son esos 5 que, redondeando, son un 36% de la población. ¿Qué porcentaje ven esta gente que piensa que la Tierra es plana? Lo digo porque me tengo que ir, el 100%. Hay un 36% de la población que percibe que el 100% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. ¿Qué tienen de especial? Eso es muy heavy, ¿eh? Muy, muy heavy. O sea, esto es un ejemplito, pero el artículo de Christian Lerman lo hacen con todo tipo de redes sociales, ya con datos reales. Lo que pasa es que eso no se puede hacer dibujo porque estamos hablando de millones de personas en la mayoría de los casos. ¿Qué tienen de especial estos 3 puntos que piensan que la Tierra es plana? No están elegidos al azar, son los 3 influencers de la red. Calcular los influencers de la red es tan simple como hacer una media aritmética. O sea, es contar los amigos y los amigos que tienen sus amigos. No me voy a detener en eso, es una cosa que se puede hacer en clase, aunque ya os recomiendo desde aquí que no hagáis ejercicios sobre popularidad en clase porque alguien saldrá muy dañado. Por las dos cosas, o bien porque se queda con pocos amigos, o bien porque tiene muchos amigos y se le sube el ego. O sea, no se habla en clase de popularidad y de amigos, por favor, os lo pido. Son los 3 influencers de la red. O sea, yo hago una cuenta y detecto quiénes son los influencers. Una cuenta muy sencilla, una media aritmética. Cuando la red es Twitter,
pues que ya hay 500 millones de usuarios, la cuenta es igual de sencilla, lo que pasa es que es más grande, una harta de números, pero bueno, la hace la máquina. Si yo consigo, lo que mostraron estas personas es que si conseguimos que los influencers de una red muestren un mensaje, a todo el mundo le parezca que eso, bueno, que es al menos el 50%, porque hemos visto que hay un pequeño porcentaje que ve el 50%, pero por debajo del 50% no hay nadie. Y esto pues tiene unos usos peligrosos, como los que acabamos de comentar, y unos usos beneficiosos también, ¿no? De hecho, se usó durante la pandemia de 2009, bueno, la epidemia de gripe A, no fue una pandemia, no sé si la recuerdan, de 2009 en México y Estados Unidos, pues se utilizó en Harvard se detectaron a los influencers del campus de Harvard, los influencers, la gente más conectada, ¿no? Porque intuían, Christakis y Fowler, otros dos investigadores, que ellos se enfermarían de gripe A antes que nadie, ¿no? Si llegaba la gripe A al campus, los primeros que enfermarían son los influencers por la sencilla razón de que tienen más contacto, ¿no? Y efectivamente monitorizaron a influencers, monitorizaron a los no influencers y los influencers. Estoy usando todo el rato influencers porque es del lenguaje coloquial, pero nosotros le llamamos los sensores. Los sensores que enfermaron, no enfermaron todos, enfermaron 14 días antes que los no sensores que no enfermaron. Y eso pues te da, en aquel momento fue un experimento, pero en otra pandemia, que puede pasar, que hay otra pandemia, te da 2 semanas de medidas de atención temprana, ¿no? De confinamiento, de cuarentena y todo este tipo de cosas. Y en el ámbito de la educación, ¿para qué nos sirve? Pues para entender que, pues que la televisión, el TikTok y todos los mensajes que mandamos a nuestros niños, tenemos mucha competencia con eso, porque si ellos son influencers, claramente van a tener más influencia que nosotros sobre ellos. Entonces, nosotros, los profesores, no somos influencers, no hacemos sesiones con Bizarrap, aunque a mí me encantaría, también te lo digo. Yo también quería ser cantante, se me olvidó decirlo. No somos influencers, pero sí somos muchos, y tenemos que, muchos y muchas, he puesto muchas genérico para todos, y tenemos una labor muy importante conseguir que nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo nuestras niñas, accedan al mercado laboral, accedan a controlar el mundo, accedan a dominar el mundo y a salvarlo, porque si no estamos perdidos. Lo dejamos por aquí, el futuro se escribe con M, por supuesto, no con F, con M, M de matemáticas y M sobre todo de mujer. Muchas gracias.